justo de eso iba a hablar ahora. La cuestión es así. Las clases continuarán siendo virtuales, por lo que tengo entendido, ¿verdad? Por lo menos lo que dura de este semestre va a seguir siendo virtual la clase. El examen que va a ser presencial. Y el año que viene, Dios mediante, espero realmente que sea todo presencial, ya clase con examen. Ahí se entiende mucho más. Eh, Inclusive, como le estaba diciendo esta semana, uno de mis grupos de práctica, y les digo a los que no son de mi grupo de práctica también, que les aprovechen a los instructores, ¿sí? Sáquenle el jugo, porque tenemos instructores que saben mucho. Yo elijo los instructores, como se dice así, al dedillo. No le meto a cualquier, como se dice, como decimos vulgarmente, cualquier güey corneta que se recibió recién, no. Aunque bueno, depende, ¿verdad? Hay cosas que uno, que de repente tenemos que respetar y obedecer y bueno, y es así. Pero la formación de los instructores, de gineco y de los demás, yo sé también, son todo gente muy estudiada, muy leída, y gente que está en contacto con pacientes, eso es lo importante, que están en contacto con pacientes todos los días, tanto sea la gente que está en IPS, como la gente que está en el hospital, como la gente que tiene privado. Entonces es gente que sí o sí está en contacto, no es gente que está solamente en lo que es la teoría, ¿verdad? Entonces saquen el jugo a sus instructores, pregunten cosas. Muchas veces, como yo les digo, hay ciertas cosas de la clase, en la clase teórica, que se tiene que dar, porque es el protocolo, ¿verdad? Pero, o porque es lo que está en el libro. Pero la práctica es otra cosa, realmente. La práctica ya es totalmente otra cosa. Em, Mismo así ayer estábamos viendo maniobras de Leopold y en el libro las maniobras de Leopold, cierto, son 4, pero lo que nosotros usamos realmente son 3. Lo que siempre hacemos en consultorio, que tiene que ser bien rápido, entonces generalmente son 3. Entonces, ese tipo de cosas, aprovechen, pregunten, ¿cómo le digo? Sáquenle el jugo a sus instructores. Pregunten cosas, anoten inclusive si de repente ven algo que les llamó la atención, pídanle inclusive a los instructores, doctor, doctora, podemos hacer tal cosa hoy y hacemos sin problema, ¿verdad? Entonces, aprovéchenos ahora porque esa cuestión presencial es lo que importa. Eso yo siempre les dije desde que empezamos con esto virtual, porque atrás de la computadora es muy difícil aprender, muy difícil, ¿verdad? Yo les entiendo a ustedes porque estoy en la misma situación. Hay veces que podemos asistir a las clases, hay veces que no podemos asistir, hay veces que muchas veces a mí me pasa que yo termino las prácticas a las 6 de la tarde con la gente de la SUDA y a las 6 empiezo clase virtual de derecho. Entonces yo estoy manejando cuando vuelvo a mi casa y estoy con mi teléfono ahí en el Teams. ¿Y les parece a usted que yo aprendo algo manejando y escuchándole al profesor? No. Y calculo que la misma cosa pasa con ustedes, ¿verdad? Entonces por eso es mejor siempre presencial y hay que aprovechar ahora que podemos. Ahora que van a hacer los exámenes presenciales, bueno, aprovechen a sus instructores en la práctica. Pidan repaso, pidan los temas que ustedes quieren revisar, todo eso. Traten de asistir también, ¿sí? Asistan a las prácticas. Muchas veces no podemos también, ¿verdad? Pero traten de asistir, que hay muchas cosas se dicen que no se dicen en la clase teórica. Em, Después, y no, y después el año que viene, sí, el año que viene, Dios mediante, ya estará todo presencial y va a ser mucho más fácil también para nosotros y para ustedes también. Lo que sí, antes del examen, del siguiente examen parcial y antes del final también, vamos a tener conmigo un repaso, ¿sí? Me tengo que fijar nomás o metí en los delegados, después me pasan qué fecha quedó la segunda parcial. Entonces así yo me programo para una semana antes hacer un repaso con ustedes, ¿verdad?
por el tema justamente que es presencial y tal, entonces ver de hacer un repaso. Y la misma cosa para el final, hacemos un repaso antes, puntualmente qué es lo que va a salir, ¿sí? Y ahí es un poco más fácil también para ustedes, ¿verdad? Bueno, lo único que les adelanto es que la mayoría son casos clínicos. La mayoría son todos casos clínicos porque tenemos más opciones abiertas para hacer los exámenes. Va a ser más costoso para nosotros corregir, pero no importa eso, ¿verdad? La cuestión es que ustedes aprendan. Y como yo siempre les digo, también no es el examen lo que refleja eh, el estado del alumno, no es eso. Es simplemente si ustedes leyeron o no leyeron antes o durante las clases también. Eso es lo que le refleja al alumno, no es... Y después en el internado también, ¿verdad? Eso es lo que refleja si él aprendió o no aprendió. Y en el internado también se aprende, así que no se preocupen por eso. Bueno, así que nada de lloro, por lo menos con gineco nada de lloro. Ahora las otras materias no les puedo asegurar, no sé. Bueno. Doutora, mas aí no caso sua prova de caso clínico é estilo as provas que tem na plataforma, né, no caso? Sería, por ejemplo, así va a ser un caso clínico y sobre ese caso clínico puntualmente yo voy a hacer la pregunta. Ponele, va a ser un caso clínico en este caso, por ejemplo, hoy vamos a dar colposcopía. Entonces va a ser un caso clínico de una paciente que se realiza una colposcopía y que en la colposcopía se evidencia em, una lesión acetoblanca, por ejemplo, ¿verdad? Les puedo poner y cosas así. Entonces, bueno, la lesión correspondería a qué, y ahí le voy a poner los diagnósticos probables que puede ser y solamente marcan eso. O qué sé yo, por ejemplo, la colposcopía se realiza en las mujeres de tal edad a tal edad, ¿verdadero o falso? Así, ese tipo de cosas va a ser. Por ejemplo, ahora si es de una patología que nosotros tenemos que dar ahora otra vez mioma y compañía, mioma, hiperplasia endometrial y tal, entonces le voy a poner manejo y tratamiento para esta patología. Ese sí tienen que desarrollar, ¿verdad? Ahí ustedes me ponen, si la paciente desea gestación, miomectomía, en caso que sea mioma. Si la paciente ya no desea más gestación, entonces se realiza una histerectomía subtotal con conservación de anexos, si la paciente es joven, y eso. Eso nomás es. Entendi, mas aí no caso a senhora também vai estar dando em aula caso clínico, né? Não é só assunto, Ah, não. no, claro, caso clínico también. Casos clínicos también. Después también, por supuesto, que van a haber algunas preguntas puntuales, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es la edad de aparición de los miomas? Tanto, ¿verdad? De tanto a tanto, 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 así. ¿Cuál es el tratamiento para la endometriosis? No, eso ya dimos endometriosis, pero a ver un poquitito. Que es así puntualmente, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores de riesgo para tal cosa, tal cosa, tal cosa, así? Sería así. Y vayan ustedes mismos cuando pueden, vayan construyendo también casos clínicos. ¿Cómo sería eso? Inventen, ¿verdad? Inventen, por ejemplo, tienen o agárrense de las pacientes o de las personas que están cerca de su casa, o en su familia, o con sus amigas. No sé, fulanita tiene cáncer de mama. Bueno, vamos a hacer un caso clínico con fulanita, ¿verdad? Y fulanita es tu prima. Entonces ponen fulana de tal, su prima de tantos años de edad, ustedes construyen un caso clínico en base a esa persona, ¿entienden? Eso es lo que se puede ir haciendo. También para que ustedes vayan ensayando. Hubo una época, hace unos años, que yo
cuando era presencial, hacíamos casos clínicos, ¿verdad? Nosotros teníamos cada tanto, los alumnos presentaban casos clínicos. Era así, yo daba la clase teórica y terminaba la clase, a continuación los alumnos presentaban un caso clínico. Y muchos de esos casos clínicos yo tomé para los exámenes, porque pues ellos me enviaban, lógicamente, entonces yo tomaba para los exámenes esos casos clínicos. Y era el propio alumno construía su caso clínico y entonces era mucho más fácil después rendir, ¿entienden? Es como si fuera que se les queda más cuando ustedes hacen o porque de repente le conocen a la persona o les parece una patología así más familiar, ¿verdad? Más conocida y así. Cositas así, pero vamos a ir viendo con el tiempo. Bueno, hoy entonces les quiero hablar un poco de colposcopía, como les dije, ¿verdad? Una revisión, ya que la colposcopía es un método de estudio que se realiza de rutina, ya junto con el Papa Nicolau prácticamente. Bueno, el Papa Nicolau sabemos que es de rutina, vuelvo a repetir, es un método de prevención, no de tratamiento, prevención del cáncer de cuello uterino y no necesariamente una mujer enferma o una mujer con síntomas de algo va a hacerse. Se pueden hacer las mujeres sanas también, es más, deben hacerse. Y hoy en día se le acompaña con la colposcopía, que es la visualización directa del cuello uterino con una lente de magnificación o una lente de aumento. Nada más que eso. Entonces nos ayuda a distinguir ciertas lesiones que con el Papa Nicolau de repente no se puede ver. O inclusive al mirar directamente nosotros ya vemos que hay alguna cosa fuera de lugar y ya hacemos una biopsia, ¿sí? Entonces para quedarnos más tranquilos nosotros y quedarse más tranquila la paciente. Bueno, se comenzó hablando sobre la colposcopía en 1925, hace mucho tiempo atrás ya, y fue, ¿cómo se dice?, publicado el artículo por este señor Hinzelmann. Siempre los alemanes en ginecología están más adelante que todos nosotros, ¿verdad? Y realmente muchas cosas buenas, muchas cosas... muchos avances y actualizaciones empiezan en Alemania. Y primero él describió las lesiones benignas y las malignas en el cuello del útero. Entonces, como les dije, ¿qué es la colposcopía? Es una técnica que está basada en la amplificación de los epitelios. Vemos mucho más de cerca, ¿verdad? Y el objetivo sería diagnosticar lesiones invasivas o lesiones precursoras del cáncer. Bueno, entonces, antes de irme a la colposcopía, antes de saber todo lo que es sobre colposcopía, yo tengo que conocer el epitelio del cuello uterino, ¿sí? Tengo que saber cuál es el epitelio normal y cuáles son las posibles anormalidades para poder después distinguir en un colposcopio. La palabra colposcopía, no dice ahí, pero yo ya les ayudo un poco con eso, viene su etimología es colpos, que es cuello, ¿verdad? Colpo es cuello, y scopein, que en griego era mirar. Entonces sería, la colposcopía es mirar el cuello, eso nada más. Entonces, como les dije, primero hay que conocer la histología del cuello normal y patológica y los mecanismos etiopatógenos también. Entonces, cuando tenemos una coloración blanca, ¿verdad? Nosotros ya habíamos visto en la clase de métodos auxiliares de diagnóstico, habíamos visto cómo se hace la colposcopía, cuáles son los pasos de la colposcopía. Antes de pasar a eso,
¿Quién me quiere dar así con sus propias palabras, un resumencito de cómo se hace la colposcopía? ¿Cuáles son los pasos? Les escucho a ustedes, así con sus palabras. Mm, Nadie. Nunca se hicieron tampoco colposcopía, no se les explicó qué se está haciendo, no se acuerdan. No se acuerdan. Bueno, les voy a refrescar. Permiso, doutora. Sí, decime. Podemos decir que es un proceso médico que para diagnóstico, la colposcopia propiamente dicha, que vas a avaliar el colo del útero, ¿verdad? Sí. En sencillas palabras, creo que es esto. Sí, pero Procedimiento médico ¿cómo se para hace? diagnosticar el cuello del útero. Sí, pero ¿cómo se hace? Eso es lo que quiero saber. ¿Cómo se hace? Uno como se diz, el colposcópio, introduce en la vagina, ¿verdad? ¿Introducís el colposcopio en la vagina? No es ¿Esa así. cosa tan grande? No. No. Doutora, Sí, seria observar as células do coelho, tipo no microscópio. O colposcópio é um microscópio. sí, Você observa as células, aí você tem que colocar as tinções, né? sí. Que aí tem áreas que pintam e não pintam. Y eso es lo que quiero saber, las tinciones, qué se coloca primero, cómo se mira primero. Eso es lo que quiero saber. ¿Qué tinciones se ponen? Eu lembro que são duas, mas eu não lembro exatamente o nome. Bueno, les digo entonces. Da prática. Solução isotônica, né? Sí, esperen un segundito, ya les digo, ya les digo. Uma vai ser o Lugol, né? O Lugol. Ahí. Bueno, uno es Lugol, que esa es la que se pone en último lugar. Les voy ayudando un poquitito. Primera cosa que hacemos. La preparación es la misma que el Papá Nicolau. La paciente no tiene que hacerse duchas vaginales previas, no tiene que estar usando óvulos, cremas vaginales, nada, ¿sí? Entonces, lógicamente que al ser así, tampoco tiene que tener relaciones sexuales 2 días antes de la colposcopía, ni tampoco estar menstruando, por supuesto. Entonces, las mujeres, siempre tenemos cuando estamos en la edad reproductiva y dependiendo del momento del ciclo, tenemos una pequeña secreción, a veces transparente, a veces blanquecina, en escasa cantidad, no pica, no tiene mal olor y es normal, ¿sí? Normal. Entonces, a veces queda un poquitito de esa secreción. Entonces, ¿qué se hace? Se limpia con un algodón con suero fisiológico. Primera cosa. Limpiamos el cuello para poder ver ese cuello rosadito. Bueno, segunda cosa que se hace, se visualiza al ojo, como se le dice, al ojo desnudo, ¿sí? O sea, yo miro así nomás, sin el colposcopio, ¿cómo veo? Yo puedo ver también si hay inflamación, si que hay todo. Y después coloco, sin ninguna tinción, coloco el colposcopio. Veo si está todo bien o si hay alguna cosa fuera de lugar. Ahí yo paso a la primera tinción. La primera tinción es con ácido acético, ¿sí? Usamos ácido acético, colocamos el ácido acético envuelta al cuello, pintamos todo el cuello con un algodón, fondos de saco y vagina. Y ahí miramos todo, miramos cuello, miramos los fondos de saco y la vagina. Si el cuello se pinta, o sea que
una parte del cuello se pinta de blanco, quiere decir que ahí hay una lesión. Bueno, segunda cosa, se vuelve a limpiar con suero fisiológico, se tiene que quitar todo el ácido acético y ahí recién se pinta con el Lugol, ¿sí? Que es esa pintura marrón. Si el cuello se tiñe todo de marrón, quiere decir que es normal. Ahora, si en medio de esa tinción marrón quedan manchas marrón claras o áreas mucho más claras, quiere decir que esas son las áreas que están, que son patológicas, ¿sí? El famoso, no sé si les habrán dicho, ¿verdad? Pero se les dice a las pacientes que tiene una manchita y realmente son como manchas en el cuello. Entonces, esas manchitas generalmente son lesiones y se tiene que hacer una biopsia encima de esa lesión. Esos son los pasos. Ahora, si yo no encuentro ninguna mancha, no es necesario hacer ninguna biopsia, ¿sí? Bueno, entonces es nada más que eso. Todito lo que me dijeron está bien, pero Bruno, no es el colposcopio el que se introduce, ¿sí? Porque el colposcopio es bien grande. Por más que tenga a veces un solo, que no sea binocular, que sea monocular, no. Lo que sí introducís es el espéculo, eso sí, el espéculo sí o sí para poder visualizar mejor. Pero el colposcopio nosotros acercamos al espéculo. No hay necesidad de introducir. Bueno, a no ser que sea el video colposcopio, algunos modelos. Hay diferentes modelos, eso sí. Porque el video colposcopio, por ejemplo, sí se puede introducir una pequeña sondita parecida a la de la endoscopía. Entonces es una pequeña sonda que sí se introduce, porque como que es chiquitita, es finita, da para introducir por el espéculo y da para mirar bien. Tiene lindas imágenes también, entonces, y está conectado al colposcopio, entonces nos ayuda mucho más la videocolposcopía. Sí, es que es con la sondita. Bueno, entonces, pasamos a lo que es la clase otra vez. Como les dije, cuando aparece una coloración blanca, hay alteraciones epiteliales y que eso impide el paso de la luz hacia el estroma. Entonces, pero no quiere decir específicamente, y eso también para tranquilizarle a las pacientes, no quiere decir que porque haya esa mancha la paciente va a tener cáncer, no. Porque pueden haber diferentes cosas, fíjense. Podemos tener una paraqueratosis o una hiperkeratosis, ¿sí? Bueno, todo Acosta es según el libro de Acosta, el libro de ginecología de Acosta, un autor, un ginecólogo paraguayo, ¿verdad? Que esto es lo que él también, no es que investigó, pero él también hizo una compilación de otros autores, entonces es un libro de ginecología muy interesante. Acá nomás salió del lugar. Bueno, puede haber un aumento en la densidad nuclear y puede haber una infiltración inflamatoria del estroma. Esto es lo que más frecuentemente nosotros vemos, la infiltración inflamatoria del estroma. Y yo les pregunto a ustedes, ¿una inflamación quiere decir que sea un cáncer? No, no necesariamente va a ser. Inflamación del estroma, ¿en qué caso podemos tener? Casos, no casos. ¿Cuándo yo puedo encontrar infiltración? Inflamación. Inflamación vamos a encontrar antes de la menstruación. Podemos encontrar por el uso de anticonceptivos orales. Podemos encontrar pacientes embarazadas, ¿sí? En ese caso podemos encontrar, entonces no es patológico, ¿sí? Es normal que se encuentre. Bueno,
Seguimos. Entonces, la colposcopía sí es sensible a la detección de las lesiones, pero no es, o sea, es poco específica, ¿sí? Por eso justamente se pide muchas veces al Papa Nicolau, piden correlacionar o confirmar con colposcopía, pero la colposcopía no es confirmatoria si sospechamos de alguna lesión. Lo que nos confirma realmente va a ser la biopsia, ¿sí? Eso sí, sí o sí la biopsia. Bueno. Entonces, la colposcopía nos va a dar la información de cómo está el epitelio y las anormalidades y según sus grados que van a existir en las lesiones, sobre todo, ¿sí? Por ejemplo, lo que sí se dice es, ¿cómo le voy a decir? No es un método auxiliar otra vez del Papa Nicolau. Sí, porque con el Papa Nicolau es como que yo tengo ya el diagnóstico, pero necesito confirmar con algo un poco más fuerte, que en este caso sería la colposcopía, ¿verdad? Pero en realidad, cuando tenemos lesiones, como les dije recién, se confirma con biopsia. La colposcopía nos ayuda, eso sí. ¿Y a quiénes le vamos a hacer colposcopía? ¿A qué mujeres? ¿A qué pacientes? Vamos a hacerle colposcopía a aquellas en donde hicimos un Papa Nicolau y nos salió un resultado ASCUS. ¿Qué es ASCUS? Quiere decir que es un resultado indeterminado. Son células escamosas atípicas, atypic squamous cells en inglés, de significado indeterminado, ¿sí? Pero que tienen un HPV positivo, ¿sí? Lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado, el ESIL, ¿verdad? Las células escamosas que no excluyen la presencia de las alteraciones citológicas de alto grado. También las de alto grado, ¿verdad? Los cambios citológicos de alto grado HSIL. Las células glandulares atípicas, los adenocarcinomas in situ, ¿verdad? O ya un adenocarcinoma, un cáncer de cuello, ¿verdad? Y las inflamaciones repetidas. Generalmente cuando tenemos más de 3 resultados de Papa Nicolau, donde salieron más de 3 veces inflamación, se hace la colposcopía. ¿Sí? Como yo siempre digo, es por protocolo eso, ¿sí? Pero yo preferiría cuando ya la paciente ya le salió más de 2 veces un Papa Nicolau inflamatorio, yo a ella procedería con una colposcopía. El protocolo dice que tiene que ser más de 3, pero como les dije, eso ya va de cada médico también, e inclusive si la paciente tiene conocimiento, y como sabemos hoy en día las pacientes tienen acceso, pueden tener inclusive acceso a esta clase fácilmente por internet, entonces ellas ya saben, saben, no les digo que saben más que nosotros porque nosotros leemos más, eso sí, tenemos que leer bastante más, pero por lo menos información ya tienen. Y una paciente que venga y me diga, no, pero espera un poco, justo me pasó eso el miércoles a la mañana. Ya vino 2 veces positivo, 2 veces de inflamación vino el Papa Nicolau de una de mis pacientes en un periodo de 2 meses. Solamente que su Papa Nicolau nosotros le hacíamos después de su menstruación, o sea, seguíamos todo así como tiene que ser. La primera se trató, se volvió a repetir después, volvió a venir inflamatorio y ella misma me dijo, en ese caso yo ya tengo que hacerme nomás una colposcopía, me dijo, porque no, porque ya vino 2 veces, ya me vino positivo, ya me vino inflamación y sin que yo le haya dicho nada todavía, ¿verdad? Entonces en ese caso yo le puedo decir, te podés hacer después, o sea, después de la tercera vez recién. Pero si la paciente no quiere esperar
mejor entonces es volver a hacer la colposcopía ya para confirmar, para que se quede tranquila. Así como también hay otras que mismo haciéndoles colposcopía y mismo haciéndoles biopsia y que dice que tienen un carcinoma in situ o lo que sea, directamente no hacen ya el seguimiento. Entonces, hay pacientes y pacientes, pero yo les digo nomás para que por las dudas, cuando ya salen más de 2 inflamatorios, yo les recomendaría ahí hacer ya la colposcopía, pero por protocolo tiene que ser 3. En los públicos es después de 3. Y ni qué decir si tenemos estos resultados, si tenemos ASCO, si tenemos de bajo grado, de alto grado, las glandulares atípicas, carcinoma in situ, sí o sí hay que hacer. Bueno, ¿y a quiénes también? ¿Cuáles son las indicaciones clínicas? En las mujeres que tengan más de 35 años y que tengan ADN positivo para el HPV de alto riesgo, ¿sí? En mujeres que tengan el seguimiento para mujeres que tienen SIL o SIN de bajo grado o NIC de bajo grado, ¿verdad? El NIC 1, SIN 1, o una biopsia que revela una neoplasia cervical no intestinal, una cervical de bajo grado, para el seguimiento de los SIN o SIL en el embarazo, que en el embarazo no podemos hacer gran cosa, sino que simplemente hacer el seguimiento y después del embarazo sí tratar. Hacer el seguimiento después de la neoplasia intraepitelial, ¿verdad? De un SIN o un cáncer, ¿verdad? Un SIN de alto grado o un cáncer in situ, o sea, in situ. Hemorragias irregulares, por supuesto que no van a ser durante la hemorragia, primero tienen que parar la menstruación o el sangrado anormal y después realizar. Evaluar lesiones que haya en la vagina, en la vulva o en el ano, también la colposcopía sirve para eso, ¿sí? Y la tinción es la misma, se hace la misma tinción que en el cuello, se hace en vagina, en vulva y en ano. Entonces, ¿cómo se llama eso? Se llama vaginoscopía, vulvoscopía y anoscopía. También para el estudio de pacientes con neoplasias intraepiteliales de la vulva, que serían los VIN, y de la vagina, que serían los VINE. Y como parte del estudio en las pacientes que tengan potencial para el HIV, pero ya con lesiones del cuello. Ya cuando está un poco avanzado, el HIV viene concomitantemente con cáncer de cuello. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Va a ser observar el cuello, la vagina, la vulva y la zona perianal. Identificar la zona de transformación, que es la zona de la escamo columnar. Determinar si la exploración es satisfactoria o insatisfactoria. Identificar las características de las lesiones. Si hay lesiones, identificar el tamaño, borde, los contornos, dónde está localizado, su extensión. Valorar el canal cervical, identificar lesiones significativas y realizar las biopsias. Verán, la biopsia generalmente hacemos ya con colposcopio. Aprovechamos que estamos haciendo la colposcopía. Si encontramos una manchita, aprovechamos el colposcopio para tomar exactamente lo que necesitamos, ¿sí? Diagnosticar otro tipo de neoplasias, ¿verdad? Correlacionar los resultados de colposcopía, citología y la biopsia, ¿verdad? Y establecer la terapéutica, el tratamiento para la paciente y, por supuesto, comunicarle el resultado a la paciente. Otra cosa, resultado de colposcopía en la hora se le da, ¿sí? Claro que si quieren preparar un buen informe o entregar al día siguiente, también se puede hacer eso, dependiendo muchas veces de la cantidad de pacientes, pero da para entregar en el momento porque se sigue una preforma. El informe de colposcopía tiene una preforma y a medida que vamos mirando en el cuello, eso se va marcando nomás y se le puede entregar a la paciente así, ¿sí? Total, de todas formas, siendo nosotros los ginecólogos, nosotros somos los que leemos el resultado y le informamos a la paciente que hay. Bueno, entonces, perdón.
El colposcopio es este, tiene su base, ¿verdad? Sus patitas, la fuente de luz, que es esta. Después tiene su eje, tiene el manubrio con el que nosotros colocamos bien para poder visualizar, la lente y los binoculares, o monocular, en este caso creo que es binocular. Bueno, entonces el colposcopio, su amplificación va de 40 a 50 veces. Generalmente usamos de 10 a 15 veces y cuanto más alta es la amplificación, más pequeña es el área a examinar, ¿sí? Entonces podemos ver bien de cerca un puntito, pero vamos a ver mucho más magnificado. Ahora, con baja amplificación podemos ver, aparte del cuello, vagina y vulva. Lo que dijimos, ¿verdad? El examen inicial, empezamos con el espéculo, dependiendo del tamaño también de la vagina, de la vagina de la paciente, si puede ser pequeño, mediano o grande, ¿verdad? Y dependiendo de la paridad, para no lesionar el cuello. Evaluar si hay moco, si hay sangre, limpiar con suero fisiológico el moco, ¿verdad? Empezamos con una baja amplificación, que de esa forma podemos ver el cuello rosadito, así simplecito, ¿verdad? Las formas anormales ya vamos a ver que son zonas rojas, que pueden ser localizadas, pueden ser difusas, podemos ver lesiones blancas, irregularidades. Y después también terminamos nuestro examen colposcópico con el filtro verde, que sirve para ver si hay vasos, ¿sí? Si hay formación, neoformación de vasos, que eso vemos ya en neoplasias. La biopsia, entonces, que realizamos bajo colposcopía, sobre todo cuando vemos zonas anormales. Preferentemente sacar justamente de las zonas anormales, no tratar de no tocar las partes sanas, ¿sí? Puede sangrar, entonces al sangrar vamos a comprimir o colocamos la solución de Monsell para coagular, ¿verdad? O si es que tienen en ese momento, si sangra mucho y si tienen entonces para poder coagular las asas diatérmicas, entonces coagulan con las asas diatérmicas, ¿sí? Si es que tienen. Si no tienen, se comprime o se coloca la solución de Monsell. Bueno. Y la vaginoscopía, o el examen con colposcopio de la vagina, también es parte de la rutina. No hay que olvidarse, cuando vamos a hacer colposcopía, no es solamente mirar el cuello, es mirar, como les dije, vagina, vulva y recto. No, perdón. Miramos primero el cuello y después vemos la vagina. Vemos las partes laterales, ¿verdad? Evaluamos las paredes. Y se hace eso al empezar y al terminar. Muchas veces entre los pliegues vaginales podemos encontrar las lesiones. A simple vista no vamos a ver, pero podemos encontrar entre los pliegues. Entonces hay que ver despacito, ¿sí? Después se le coloca también ácido acético y se le coloca Lugol, de la misma forma que hacemos en el cuello, ¿verdad? La prueba de Schiller, que es la prueba con Lugol, ¿verdad? Nos va a poner, o sea, que tenemos las áreas yodo negativas, que son las que no tomó el yodo, o sea, son esas partes marrón claro, más claritas. Y es más fácil cuando hacemos con Lugol en vagina, es más fácil identificar que las acetoblancas, que generalmente no se ven, o como dice aquí, están ocultadas por los pliegues vaginales. Entonces, para vagina es más interesante hacer la prueba con Lugol, el test de Schiller. Bueno, entonces las imágenes colposcópicas vamos a tener los epitelios, el epitelio escamoso, que va a cubrir al exocervix y va hasta la vagina, y el epitelio columnar, que va a recubrir al canal cervical, y la unión de transformación o zonas de transformación o ZT también. Bueno, el epitelio
original, el epitelio escamoso original, viene también de la vagina y la parte del exocervix. Tiene una superficie regular lisa, con coloración rosada, no se modifica con el ácido acético. Tenemos una red capilar, pero no se ve, solamente se ve con el filtro verde, ¿verdad? Y va a ser aparente en caso de atipias o inflamación del epitelio, ¿sí? Si ustedes ven así, esto es normal, solamente que esto es magnificado. Esto es bien magnificado. Entonces, esto es normal, esto no es anormal. Esto es la zona de transformación, ¿sí? ¿Y qué se informa en este caso? Acá hay una transición. O sea, al ser un epitelio de transición, tenemos células metaplásicas. ¿Qué quiere decir célula metaplásica? ¿Quién me puede decir? ¿O qué quiere decir metaplasia? Con sus palabras. Metaplasia é a alteração pode de um repetir? tipo de tecido por outro, doutora. Exactamente, exactamente. Entonces, cuando hay una metaplasia, no estamos hablando precisamente de malignidad. Hasta puede ser inclusive algo normal. Entonces, se informa, muchas veces los informes vienen como epitelio escamoso metaplásico, y hay veces que si uno no sabe, no entiende, entonces piensa que cuando ve eso, piensa que está mal. Y no es eso, es nada más que la transformación de un epitelio a otro, o el cambio, está cambiando. Y todo eso depende del momento del ciclo o de la situación en la que se hizo la colposcopía a la paciente, como les dije. O puede estar modificado por el uso de anticonceptivos, puede estar modificado por el embarazo, puede estar modificado por el influjo hormonal y diversas cosas. Por una inflamación también. Bueno, después tenemos el epitelio columnar cilíndrico, ¿verdad? Que tiene solamente una capa celular mucosecretora. Él está entre la unión escamocolumnar y el endometrio. Y se ve irregular, ¿verdad? Es irregular. Hay algunas vellosidades papilares, ¿verdad? El epitelio, entonces, a veces también puede ser un poquitito más rojito, pero es porque hay una red de vasos por abajo, ¿verdad? Capilares finos. Y después, cuando hacemos la aplicación del ácido acético, se ven como unas vellosidades así un poco más prominentes, ¿verdad? Dependiendo de la magnificación y el blanqueamiento en la superficie. Bueno, esto sería después de la aplicación del ácido acético y después también de la aplicación con Lugol, pero ya limpio, ¿sí? Del mismo epitelio que vimos recién. Después tenemos a la unión escamocolumnar o la zona también de transformación, es un borde en donde están en contacto el epitelio escamoso y glandular en contacto con el orificio cervical externo. Se puede ver en el cuello así, normal, podemos ver dependiendo de las pacientes si son prepúberes o adolescentes, en el exocervix se ve un área extensa. Ya en la mujer adulta vamos a ver que está evertido ese epitelio y ese es la transformación del epitelio escamoso metaplásico, ¿sí? Bueno, en las posmenopáusicas va a estar prácticamente invisible. Ya en las premenopáusicas empieza a desaparecer y ya en las posmenopáusicas difícilmente se ve ese epitelio. La zona de transformación, que es
la parte del cuello que va a estar revestida por el epitelio escamoso metaplásico, ¿verdad? Que le sustituye al epitelio columnar. Y bueno, y hay diferentes procesos fisiológicos también que van a ayudar a que o se visualice esa zona o no se visualice, ¿sí? Entonces, cuando la vagina tiene un grado de acidez importante, eso es el principal estímulo para que se transforme el epitelio columnar en epitelio escamoso. Bueno, tenemos, por ejemplo, depende, la extensión depende, la apariencia depende, en cada mujer, varía en cada mujer y varía en cada momento del ciclo o situación en la que se encuentre la paciente en ese momento. Se puede ver de esta forma o podemos ver un poquitito también más rosadito, ¿sí? Ambos son normales. Bueno. Ahora, cuando el epitelio metaplásico cubre en los orificios de las criptas glandulares, el moco cervical no sale y se junta en lo que se llama quistes o huevos de Nabot, ¿sí? Que serían quistes de retención. También es normal que haya presencia de quistes de Nabot, es normal también. Se ven de esta forma como huevitos más o menos dispuestos alrededor de la zona de transformación. Es normal también, como les dije. Bueno. Si un epitelio metaplásico normal, ¿verdad?, es inmaduro y está en la zona de transformación, muchas veces él se puede convertir, ¿sí? Y puede transformarse o puede evolucionar, cuando no madura completamente, puede evolucionar o persistir y quedarse en la forma de un sin uno. Por eso es que, voy a leer esta última parte, dice que la maduración incompleta usualmente es temporal, ¿sí? No es que va a ser esa maduración incompleta va a ser para siempre, no. Porque como les dije, depende del momento del ciclo y depende de la situación de la paciente, depende de la situación anticonceptiva, de si está embarazada, no está embarazada y como les dije, depende del momento del ciclo. Entonces, si eso persiste, continúa, se transforma en un SIN, ¿verdad? En una lesión intraepitelial, pero es de bajo grado. Y por eso es que yo les dije la vez pasada que se observa nomás. Sí, se expecta, se observa. No hay que hacer gran cosa. Pero si pasados los 6 meses continúa la misma situación, ahí sí yo tengo que hacer un tratamiento. Bueno. Aquí, por ejemplo, otra vez tenemos una transformación normal, glándulas abiertas. Podemos tener también una zona de transformación congénita, que es epitelio metaplásico. Se formó dentro del útero de la madre, ¿verdad?, en la infancia. Y es una zona de transformación que aparece aparte de la zona de transformación normal, ¿verdad? Puede ser grande, puede inclusive formar manchas, ¿verdad? Se puede inclusive pensar que es patológico, pero en realidad no es. Es un epitelio no glucógeno, o sea, no secreta moco cervical. Tiene una maduración incompleta. Como les dije, se puede pensar al ver así que es una lesión. Pero con biopsia se soluciona y se llega a la conclusión de que es una zona de transformación congénita, ¿sí? Bueno, después tenemos un epitelio atrófico que vamos a encontrar en las mujeres ya menopáusicas y posmenopáusicas.
normalmente, ¿verdad? Es un epitelio fino, es frágil, generalmente si se toca nomás apenitas con una gasa puede sangrar, se erosiona su superficie. La red capilar se observa a simple vista también, son vasos finos, vasos regulares. Su coloración al lugol es yodo negativa y esto desaparece después de la terapia con estrógenos. Y ya las zonas de transformación anormal es en donde cuando tenemos lesiones, ¿verdad? Tanto de bajo riesgo como de alto riesgo, está bien diferenciado, ¿verdad? Y el problema es que si tenemos, o sea, que se puede llegar a tener una lesión precancerosa si hay metaplasia atípica en la zona de transformación. Esto es variable. Estas no son lesiones, ¿verdad? Sino que es las células en sí. Estas células metaplásicas, por eso les dije que se observa, o ellas retroceden solas, o persisten, o evolucionan hacia un SIN o hacia un carcinoma in situ. Por eso que se observa primeramente por 6 meses y después, si en los 6 meses continuamos igual, ahí sí tomamos una conducta. ¿Y cuáles van a ser las características? En una zona de transformación anormal vamos a encontrar alteraciones acetoblancas, vamos a tener también a los modelos vasculares, la forma de la superficie, no hay coloración a la solución de Lugol, al test de Schiller, y podemos encontrar leucoplasia. Bueno, ¿y cómo se ve entonces el epitelio acetoblanco? Así. Pueden ser diferentes zonas, variadas demarcaciones, algunos son queratinizados, otros no, tiene un color blanco, blanco grisáceo, después de colocar el ácido acético. Entonces, varía en intensidad y duración, muchas veces desaparece solo, muchas veces queda durante mucho tiempo ahí y tenemos que limpiar después con suero fisiológico. Generalmente, si encontramos una mancha brillante, ¿verdad? Leve, y que se forma despacito, se asocia a lesiones menores. Ahora, cuando aparece rápido y vemos que es una mancha densa, generalmente ya está asociado a lesiones de más alto grado. Bueno, como les dije, en las lesiones de alto grado aparece rápido la mancha blanca, es intensa, densa, menos brillante. Tiene un color, es blanco ostra, así está inclusive designado en el papel, en el formulario que se tiene que llenar. A veces los vasos no visualizamos, pero a veces sí se puede visualizar los vasos. Y a la colocación del Lugol, ¿verdad? Al test de Schiller podemos ver de esta forma la zona que era acetoblanca, esta parte aquí. Se ve de esta forma con el test de Schiller. Bueno, ahora la eficacia de la colposcopía, o sea que cuánto yo puedo confiar en una colposcopía. Si es normal, si es anormal, entonces podemos tener una sensibilidad del 95% cuando es normal o es anormal. La especificidad es del 45%, tiene un valor predictivo positivo del 82% y un valor predictivo negativo del 79%. Ahora, cuando tenemos presencia de SIL de alto grado o de bajo grado o cáncer en sí, la sensibilidad del 79%, especificidad del 67%, valor predictivo positivo 57% y valor predictivo negativo 85%. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda o algo que quieran aportar?
¿No? ¿Les quedó todo claro entonces? Bueno, me alegro entonces. Ahí entonces ya desde la clase que viene vamos a traer ya casos clínicos. Si ustedes tienen también casos clínicos, no solo yo, ¿verdad? Si ustedes tienen casos clínicos también traigan, ¿sí? Vamos a compartir eso, vamos a leer durante la clase. ¿Está bien? Bueno, entonces les dejo. Ah, otra cosa, antes de terminar. Eh, Nuestra actividad de extensión universitaria tenía que ser para el 27, ¿verdad? No se va a poder hacer en esa fecha porque ellos tienen la escuela tiene una capacitación o algo por el estilo, entonces no van a estar. Entonces vamos a hacer el miércoles a la mañana. Este miércoles a la mañana va a ser. Eh, Sí, esta semana que entra, al miércoles a la mañana. Como les dije, no se preocupen por la parte de las clases porque ya se le pasó eso al doctor Neri para que ustedes estén liberados para participar de la jornada. Entonces no van a llevar ausencia si tienen clase ese día, a la mañana. Solamente miércoles de mañana va a ser, ¿sí? Entonces vamos a estar por ahí, ¿verdad? Va a ser el miércoles a partir de A mí me gustaría empezar ya 8:30 con las charlas. A las 8 podemos encontrarnos en la facultad y de ahí salir para las escuelas. Y 8:30, más o menos 8:40, comenzar ya a dar las charlas para que ustedes también estén liberados antes, ¿verdad? Estén liberados con tiempo. Entonces quedó para miércoles. No va a ser viernes, sí, miércoles. Bueno, entonces, gracias a todos y nos vemos el miércoles, Dios mediante. Chao, chao.